Bueno, buen día. Muchas gracias Endeavor y Endeavor Córdoba por la invitación. Dificilísimo abrir con todos ustedes acá. Luciano me dijo, vení que va a ser algo chico, tranquilo. Así que, grata sorpresa. La idea un poco de la charla no es hablar de datos duros, de números ni nada, simplemente es contar una experiencia personal que después van a tener muy buenos speakers y gente que literal la ha sacado de la cancha. Yo estoy en un estadio que todavía estoy en la cancha con los dimes y diretes de un país a veces complicado, pero que a uno no le terminan de sacar la energía para seguir adelante. Hablando con Luciano un poco, la idea era, cuando contar la experiencia de emprender en Argentina, para mí tiene 3 puntos fundamentales, que es primero que se convenzan ustedes que pueden intentar algo. Para mí es clave. Si no están convencidos ustedes, no tienen esa motivación de intentar algo, de ir por algo que puede ser disruptivo o no, les va a costar un montón, porque les pueden decir 1000 cosas, les pueden aconsejar un montón de cosas, pero si ustedes no están convencidos, esa fuerza que tienen que tener para hacer, que no la van a sacar de otro lado. Obviamente, cuando emprendemos todos queremos tener, para mí la palabra clave, lo que todos anhelamos, que es tener el éxito sobre lo que estamos realizando. Bueno, mi experiencia les va a decir que es la más difícil de todas y que quizás para llegar a eso se van a pegar un palo espectacular, porque me pasó y porque el tercer punto, que para mí no deja de ser, es feo decirlo, pero es sumamente importante, que es aprender del fracaso. En la experiencia de las 2 compañías que tengo hoy en día y que fundamos, una es una resiliencia del fracaso básicamente, y rápidamente cuando vivís esa situación tenés que tratar de intentarlo otra vez y sobre todo ir por ese aprendizaje que te da el fracaso. Eh, para mí es como más fácil explicar el éxito que el fracaso, porque todos los que están acá, los que están en una etapa más de estudiante y los que han hecho cosas, ya en el mundo emprendedor o trabajando en las empresas, eh, el éxito quizás es más fácil de explicar porque todos supongo que van a trabajar para lograr el éxito. En cambio, nadie quiere estar en el fracaso, pero el fracaso te va a dar esas enseñanzas de por qué pasó lo que pasó. Así que intentarlo otra vez para mí es súper importante. Hice 2 compañías. Storylab es una productora audiovisual y Mojo lo voy a dejar para una segunda etapa porque es un poquito más compleja, pero que hoy está viviendo un auge espectacular. Storylab, que es una productora básicamente integral audiovisual, nació de estar trabajando en un canal de televisión y sentirme que todo lo que me rodeaba era obsoleto. Tenía que decirle a la gente que tenía que ver a cierta hora algo, que no lo iba a poder ver en otro horario. Mi anhelo era el puesto que tenía un mentor mío, que era ser programador. Y allá, terminado el Mundial del 2010, decidí dejar el canal y abrir la productora. Los primeros 2 meses quería volver al canal porque todo me parecía complicadísimo. Eh, y sobre todo en una industria que iba cambiando constantemente, y hoy está viviendo. Hoy sí nos vamos al mundo del entretenimiento y ni hablar de la televisión como haciendo foco en uno de esos puntos. Sin dudas es el soporte dentro del entretenimiento una de las ramas que más le está costando adaptarse. Quizás al principio hubiesen dicho que la radio iba a desaparecer. Te diría que hoy en día la radio es el formato que más ha expandido, que más ha logrado una versatilidad por encima de otros, y el audiovisual todavía lo está buscando. La Argentina particularmente discute cosas que para mí no debería discutir, si el streaming compite con la televisión o el streaming es un nuevo soporte o una nueva forma de consumo. Pero bueno, son discusiones que todas las semanas cambian y en esa vorágine de Argentina quizás la descubramos rápidamente. Obviamente, por eso pongo la palabra cambios, porque eso nos llevó a nosotros también a hacer cambios, y ahí nos fortalecimos bastante en algo que
mucho tiempo creíamos que la industria, por una cuestión monetaria, uno era más fácil venderlo, quería decir, yo me hago de lo más importante que para mí tiene una productora, que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es básicamente el track record que va a tener la empresa, es eso con lo cual te van a valorizar a futuro y demás. A punto tal que hoy en día, si lo llevamos al mercado financiero, quizás por la propiedad intelectual te podrían securitizar tu propia empresa. Si no tenés esa propiedad intelectual, sin dudas vales mucho menos. Y en ese sentido, cuando hablo de los cambios, en ese aprendizaje, en esa evolución, yo por lo menos en ese sentido aprendí que no hipotecaría el futuro del valor de la empresa por un contrato mejor o peor. No ser un subordinado de alguien que sea muy grande tuyo. Hay todo este nacimiento vertiginoso de las plataformas de streaming, por ejemplo, había contratos que te decían, este proyecto o esta propiedad es mía en el universo de por vida. La primera pregunta yo dije, bueno, pero si el contenido llega a Marte, ¿es tuyo? Sí. Bueno, el Marte va a ser mío, lo voy a quedar, porque ese va a ser un asset que va a tener la compañía de una manera gigante a futuro, porque sobre todo los soportes se van ampliando. Eso es parte de la evolución que una compañía tiene que hacer, por lo menos en este rubro. Hoy la productora da servicios de producción, tiene su propia propiedad intelectual, hace distintas producciones tanto para plataformas de streaming como para televisión o para las agencias de publicidad. Obviamente sufre todos los dimes y diretes de la Argentina, que son verticales para cualquier industria de los que están todos acá sentados, costos, presiones sindicales, reformas laborales y demás. Mojo viene Paso a Mojo, que es una empresa que me da mucho orgullo y me da mucha satisfacción sin saber absolutamente nada del mercado musical. Allá por el año 2010, con Tomás Talarico, que es cofundador y socio mío, sigue siendo socio, empezamos con el auge de la tecnología, hicimos una empresa de servicios de tecnología vinculado a la vida diaria de la gente, desde trazar ciclovías, acarreos, dar soluciones de la diaria, digamos. Y la empresa arrancó espectacular, logramos una aceleración. En un momento, a los 9 meses más o menos, logramos un equilibrio que nos pareció demasiado rápido y espectacular. Y poco tiempo después decidimos expandirnos. El primer mercado que abríamos, porque tenía la experiencia del Smart City, en lo que era en la región, Colombia lo que tenía bastante avanzado. Fuimos a Colombia, nos tiramos a la pileta y 9 meses después nos fundimos. Fracasamos rotundamente. Perdimos financiamiento, tuvimos una pésima decisión estratégica que fue decir, es momento de crecer y no supimos administrar ese cambio, ese crecimiento y nos fundimos, fracasamos. Acá vuelvo a la primer filmina, donde les decía esa idea de reinventarse, ese aprendizaje a partir del fracaso y no quedarnos en un lugar que nos parecía cómodo. Nos sentamos a pensar qué podíamos hacer con la fuerte convicción que los dos queríamos estar juntos y que nos entendíamos muy bien, que no teníamos conflictos y que estábamos seguros que queríamos volver a intentarlo. Me acuerdo una tarde que estábamos charlando con Tomás y me dice, sí, yo trabajé toda mi vida en valor agregado de celulares, a vos te gusta el entretenimiento, ¿cómo podemos hacer para meterle energía a eso? Y entre discusión y discusión veíamos un mercado de la música que después de un auge espectacular, lo que fue el mercado del CD, para que se sitúen, el mercado del CD en la música fue un mercado de facturación que marcó récords en toda la historia musical del mundo, pero que primero por la piratería, si quieren, famoso momento Napster, y toda la industria discutió cómo combatir la piratería en vez de evolucionar sobre la piratería. Digamos, era algo que ya estaba instalado y que no se iba a mover. Quizás es un poco lo que le está pasando a la televisión ahora, cuando le decía que está encontrando su cauce. Digo, después, acá no hay presentación, les digo por las dudas. Entonces, me dice,
detectamos entre los dos algo que era toda la tecnología crecía. Si quieren, vamos a, como ejemplo, YouTube crecía. Y nos damos cuenta que la Argentina renegaba mucho de su cultura, de lo popular de la Argentina. Cuarteto, cumbia, folclore, etc. Había un montón, una millonada de clics, una millonada de horas de consumo, y ni hablar una millonada de publicidad dispersa en una plataforma como, por ejemplo, era YouTube. No tenía la capacidad de evolucionar sobre plataformas que vinieron después y que crecieron un montón, como Spotify y demás. Entonces decidimos ir a buscar catálogos de artistas populares argentinos que estaban perdidos en las redes de consumo. Ahí les cuento una pequeña anécdota. A mí al principio me dijo, ¿cómo vamos a hacer para facturar con todo esto? Como decir, vamos a digitalizar la cumbia, y me parecía que no tenía forma de expansión. Y me acuerdo de una frase que mi abuela, que un día estamos haciendo el programa, se cae un artista y me dice, llama a los Palmeras y que vengan y canten el Bombón Asesino. El Bombón Asesino de vuelta. Y me dijo una frase que la tenemos ahí escrita en la oficina, que es, nadie se resiste a bailar el Bombón Asesino. Vas a un casamiento espectacular y bailar el Bombón Asesino. Vas a la casa más humilde de Argentina y bailan el Bombón Asesino. Entonces, creyendo en esa frase, dijimos, vamos a hacerlo. Salimos a buscar y a ordenar primero todo el catálogo de música que había dispersa. Y esto tuvo una rápida aceptación tanto en artistas como en sellos independientes discográficos, básicamente porque lo que veían es que tenían una fuente de ingresos gigante que se les estaba yendo de las manos y que no tenían ni idea. Era un negocio bastante más concentrado a nivel de los productores. Lo logramos captar. Eso hizo que la empresa lograra un equilibrio en 2 segundos. Pero lo más interesante es que nos dimos cuenta que la industria musical, dentro de los sellos discográficos gigantes y las compañías gigantes que todos deben conocer, Sony, Universal, Warner y demás, eran gerontes para esta industria que estaba sucediendo. Esa expansión nos permitió a nosotros tener una empresa hoy en día que no tiene ninguna aceleración, no tiene ningún inversor, y seguimos siendo por igual 2 socios desde el día 0. Esto más o menos fue el año 2014. Esa expansión se dio como una cadena que nos pasó en todo el territorio argentino, y mediados del 2017 teníamos en nuestras manos lo que sería más o menos como un juicio hacia Google diciéndole, che, todo esto es mío. Nos sentamos con ellos y les preguntamos cómo podíamos hacer para trabajar juntos, que nosotros no queríamos tener ningún tipo de conflicto. Y ahí apareció un gigante que nos enseñó la metadata, nos enseñó a cargar las cosas como las tenemos que cargar. Aprendimos un montón de marketing digital y la compañía empezó a tener mucha inversión interna en lo que era tecnología para poder ser más eficientes, para poder darle mucho más servicio a nuestros clientes que no dejaban de ser artistas, que confiaban un montón en nosotros. Y ahí tuvimos el primer gran cambio a nivel contractual de la compañía, que es dejamos de tener y de ir a buscar pequeñas licencias para ir a buscar contratos de largo plazo. En 9 meses pasamos de ese fracaso que tuvimos con Juan al éxito, y ese fracaso, de alguna manera, nos llenó de aprendizaje. Hoy Mojo tiene, en el año 2018, como parte de su expansión, un contrato directo con Google Estados Unidos, que nos permitió ser partners de ellos. Eso nos cambió alrededor del 19% de la rentabilidad. Para integrarnos y ser competitivos, contratamos empresas que daban ese servicio. Hoy tenemos uno de los 7 contratos regionales que tiene Google de esa característica como partner de ellos. Y tomamos el modelo argentino, que nos fue exitoso, para entender que el cono sur de Sudamérica tiene varios casos similares de una empresa como esta. Entonces, lo primero que hicimos fue detectar esa música popular chilena, y agarramos la maqueta de Argentina, abrimos oficinas en Chile, y hoy tenemos la mayor distribución de música popular chilena, también la tenemos nosotros.
y eso nos expandió hasta Perú, que el año pasado tuvimos actividad y este año 2025 abrimos oficinas en Perú. Como reflexión, es bastante interesante que todos los que pudieron ir a Estados Unidos alguna vez han escuchado el hip hop y demás, o se han cruzado con algún artista caminando por la calle, que no es artista mainstream, que aparece en todos lados, pero cuando vas, doy el ejemplo de Estados Unidos porque pueden entender el volumen de ese mercado. Cuando ven esos artistas que decís, ¿y este quién es? Bueno, ese que es un artista popular dentro de los Estados Unidos que mueve millones y millones y quizás muchas veces tiene a lo largo del tiempo mucho más éxito que un artista de mainstream que dura una canita voladora. En este sentido, y si lo llevo a una comparación con un negocio, por ejemplo, de stock, nosotros no somos una compañía de márgenes, somos una compañía de volumen. Eso es lo que nos puede diferenciar de tener artistas solamente de mainstream. Si bien la compañía evolucionó, hoy la compañía no solamente administra y distribuye catálogo, hoy produce, hoy tiene su sello propio, hoy no tenemos contratos que no duren como mínimo 3 años. Los artistas tienen que entender que tienen que estar y evolucionar con nosotros. Somos su plataforma para firmar después con una major y seguramente una major sigue utilizando parte de nuestros servicios para entender ese artista por 3 razones. Primero, porque estamos desde el día cero y lo conocemos. Segundo, porque logramos una compañía mucho más ágil que ellos. Y tercero, que no los cargas con los costos que ciertas de esas compañías aún todavía tienen. Un poco para ir cerrando, porque me van a correr con el tiempo, eh, nosotros cuando fracasamos volvimos a intentar en el mismo rubro, volvimos a apostar por el entretenimiento porque es algo que nos gusta a nosotros. Para mí fue súper importante identificar y lanzarme a hacer algo de lo que me gustaba. A mí el entretenimiento es todo. Creo que incluso todos estamos atravesados por algo que nunca nadie imaginó, como fue la pandemia. La pandemia seguramente a muchos nos corrió el velo de entender que nos queremos entretener y seguramente si hacen la cuenta cada uno en su economía personal, estén pagando mucho más por entretenerse y por vivir experiencias de lo que hacían antes. Así que creo que estamos en un buen lugar, básicamente. Me gusta haberme reinventado con el mismo socio y de la mano y juntos del fracaso al éxito, porque no nos abandonamos en el camino. Así que eso para mí es clave. No, hemos logrado tener una convivencia sin ningún tipo de conflicto. Y vuelvo a poner la palabra aprendizaje, porque creo que del fracaso se aprende mucho más que del éxito, porque todos trabajamos para hacer éxito y no para hacer fracasos, obviamente. El poder reinventarse, poder reinventar parte de una industria, como fue la industria musical, la discográfica y la audiovisual. Creo que el audiovisual estamos en un proceso, no lo hemos logrado todavía, porque creo que la industria en sí está viviendo mucho ese cambio. Pero sobre todo el periodo de 3 años, donde logramos un equipo mediano los primeros 3 años, hoy ya grande, logramos esa consolidación de mercado, que seguramente ahora lo que tendremos que evaluar en el paso siguiente es en qué momento tenemos que vender esta compañía o asociarnos, porque la espalda de esta compañía, si bien es robusta y hace muy bien lo que hace, creo que está llegando al techo y acá es donde nos vamos a juntar con algún tipo de major. Y el desafío que tiene esa compañía en este momento es identificar en qué momento vamos a estar obviamente en la punta de la ola para poder venderla y venderla bien, lógicamente y segura, que tratar de quedarse adentro. Me parece que parte del éxito de la compañía hoy, por fuera de Tomás, mi socio y yo, son los recursos humanos que tiene adentro, donde tenemos una plana de gente súper joven, que muchas veces nosotros estamos aprendiendo de ellos, porque va mucho más rápido, porque uno ya está mucho más viejo, y estos son bastante más jóvenes y me enseñan todos los días. Mira.
Bueno, ahí está. Para nosotros, como hitos de la compañía, y acá relaciono las dos compañías y pongo la palabra YouTube porque seguramente todos consumen algo de YouTube. YouTube para mí es la madre de todas las batallas y además es la plataforma que de alguna manera está cambiando un montón la forma de consumo. Es interesante entender que en un momento todos dijimos que íbamos a consumir cosas a partir del celular, sin embargo el crecimiento de pantallas grandes es el segmento donde más crece YouTube, por ejemplo, en los Estados Unidos. Al final te dieron calidad, te dieron conectividad, te dieron contenidos que van más allá de un videíto entretenido que subía uno de un minuto. Ya tenés consumos espectaculares a partir de eso. Eso genera un cambio de reglas que ahí machea a las dos empresas, tanto para la industria musical como en la industria audiovisual. Yo creo que la Argentina, en lo que es el consumo lineal, soy un defensor del consumo lineal de medios, pero creo que todavía tiene que encontrar su espacio, entender que hay que abrir señales y que las audiencias están por encima de un punto de rating o algo que termina siendo obsoleto cuando hablamos y estamos hablando de un monopolio medido con una fórmula que solamente saben ellos y que nadie tiene acceso. A mí la mejor fórmula es que exista, que vos puedas ver cuánto tuviste en YouTube, más el rating, más las cajas de los cableoperadores, o simplemente entender que YouTube hoy en el mercado de Sudamérica es más del 50% del consumo de música se da por esa plataforma. El resto, seguramente, tenemos un 50% aproximadamente de Spotify y el resto de las 500 plataformas que hay en el mundo navegan en el porcentual restante. YouTube y el contacto que nosotros llamamos luego en el 2018 nos permitió estar súper bien preparados para un momento fortuito que fue la pandemia, difícil, pero sí nos permitió estar bien preparados y ser bien robustos para esa etapa. Entonces ahí logramos un pico de auge de la compañía y un cambio sobre todo en la forma de consumo de la gente. Que eso hizo que la compañía tuviese una curva ascendente muy notoria. Y obviamente nosotros fuimos eficientes aprovechando esa oportunidad. Hoy en la actualidad, y le voy a robar una frase a Luciano que cuando charlamos ahí por enero un día me hizo una reflexión. En el año 2024 nosotros estamos integrados en todas las plataformas, sobre todo en YouTube, con todo el catálogo, licencias, etcétera, de la compañía. Logramos 4.7 billones de reproducciones solamente en el año 2024. Y ahí es como Luciano me dijo esto y me sigue dando vueltas porque me da orgullo. Es como que la mitad del mundo escuchó un contenido nuestro, más o menos. Estamos en esa cifra y queremos que este 2025 lo vamos a aumentar. Ya para terminar, y como reflexión, me parece que reinventarse constantemente es parte de ir evolucionando en el negocio de cada uno, no quedarse estancado, no creer que ya llegaste a tu techo, te puedes equivocar un montón de veces, traten que el fracaso sea lo mejor posible, obviamente, pero esa reinvención, esa dinámica que tienen que lograr todas las compañías para mí es sumamente importante. Eso te va a dar una adaptación constante al mundo que viene. Hoy estamos todos atravesados por la inteligencia artificial y estamos todos discutiendo cosas que quizás la charla que tengamos acá a la tarde sea obsoleta. La velocidad de eso es impresionante. Todos tenemos que ver cada uno en su industria. Por lo menos esta está sumamente, no en jaque, pero sí para discutir. Y acá vuelvo al inicio cuando le digo que la propiedad intelectual y ser dueños de su cara, de su voz, todo lo que hacen va a ser sumamente importante para este desafío de la inteligencia artificial. El fracaso de Quan para mí fue el mayor trampolín que tuvimos y fue el estadio de mayor enseñanza que logré en todo el periodo. Y segundo, que tercero, para terminar, el motor de cualquier cosa que vayan a encarar sobre ustedes mismos. Entonces, si no tienes esa motivación, no tienes interés, si solamente están esperando el éxito, yo creo que el camino se les va a hacer muy difícil porque la vida no es una línea y emprender es una línea completamente distinta. Así que nada, gracias y bueno, disfruten, tienen unos speakers espectaculares.